Hola, buenas noches, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. En las últimas semanas lo que pusimos al aire fueron documentales que trataban historias políticas conflictivas, por ejemplo, la vida de Perón o la caída de Fernando de la Rúa. Lo que vas a ver hoy es una biografía de un escritor, un artista popular absolutamente reconocido aquí y en el exterior, me refiero a Roberto Fontana Rosa. Fontana Rosa nació en Rosario allá por la década del 40 y tiene una larguísima trayectoria que se vincula con las artes y con las letras. Quizás tuvo un momento de aparición fulgurante cuando surgió la revista Hortensia o cuando empezó a escribir en las contratapas de Clarín, pero lo que uno puede decir de Fontana Rosa es trayectoria, un tipo que desde que empezó a aparecer en los medios pensó de una manera, resistió la dictadura y aún hoy sigue pensando igual. Entonces, la biografía de Roberto Fontana Rosa en esta nueva edición de Documenta. Vamos a verla. Roberto Fontana Rosa, más conocido como El Negro, es humorista, escritor e hincha de Rosario Central. Participó de todas las experiencias clave de humor gráfico de la historia argentina, desde fines de los 60, y es el padre de dos personajes que han entretenido durante varias décadas a los argentinos, Inodoro Pereira y Buggy el Aceitoso. La ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, es la segunda metrópoli portuaria más importante de la Argentina. Está ubicada junto al río Paraná, que los rosarinos saben apreciar, en especial durante los calurosos días de verano. Es difícil para mí darme cuenta lo que significa ser rosarino porque viví siempre acá, o sea, no pude establecer diferencias, no tengo otros puntos de referencia. Rosario tiene dos cosas fundamentales, tiene linda mina y buen fútbol. ¿Qué más puede pretender un intelectual que eso, no? En esta hermosa ciudad nació Roberto Alfredo Fontana Rosa el 26 de noviembre de 1944, en el seno de una familia de clase media. Era un día domingo. Los dos hijos míos nacieron domingo, así que son medio vagos. La casa de la calle Catamarca, a pocas cuadras del centro de Rosario, fue donde se criaron Roberto y Perla, los dos hijos de Rosita y Berto Fontana Rosa. La vecindad del centro impedía el habitual juego de pelota en la calle, pero el edificio contaba con una gran terraza. Era el lugar para los chicos del edificio, ¿no? Y esa era la zona de juego en conjunto para jugar a la pelota o a lo que fuera. Pero indudablemente también había un rasgo que apuntaba ya a una cosa muy solitaria y muy reconcentrada, que partía de la lectura, de las historietas, que después también me llevó, y ahí sí creo que hay una influencia de mi vieja a la lectura en general. La terraza suplía también el veraneo, que la familia de Fontana Rosa no acostumbraba tomar por falta de dinero y porque el padre tenía muchos compromisos sociales. Berto Fontana Rosa vendía seguros de vida. Era un hombre muy popular y divertido, amante del deporte. Llegó a ser capitán de la Selección Nacional de Básquetbol. Mi papá era un tipo avasallante. Era un tipo que donde llegaba impresionaba. Un tipo muy divertido, de gustarle mucho las relaciones públicas. Era un buen tipo que no tenía una gran vocación de sacrificio, de trabajo, ni tenía una codicia económica. En una época donde todavía la ambición no era una virtud, más bien la ambición estaba dentro de, no digo de los pecados capitales, pero era mal visto. La personalidad de Roberto era muy diferente a la de su padre. Por eso su paso por la escuela Mariano Moreno no le dejó muy gratos recuerdos, a pesar de que fue un buen alumno. De chico era enfermo de timidez. Era muy, muy tímido. Para ir al colegio hacía unos escándalos bárbaros, porque no quería ir, se tiraba en la cama, le agarraban ataques de nervio. Y después conseguí llevarlo. Y lo llevé
y tenía que quedarme yo. Entonces, esa sensación, que es una sensación muy marcada de por ahí los domingos a la tardecita, que son días particularmente melancólicos, después de que había terminado el fútbol, sumémosle tal vez el agravante de que hubiera perdido Rosario Central, tener que pensar que al día siguiente había que levantarse muy temprano para ir a la escuela, francamente yo creo que es una experiencia que a mí me marcó mucho y ha hecho que casi todos mis esfuerzos se dirijan a no levantarme temprano. En 1954, su padre lo llevó por primera vez a la cancha a ver a Rosario Central. Desde entonces, por la radio o en persona, no se ha perdido un solo partido del club de sus amores. El fútbol siempre ha ocupado un lugar muy amplio, muy grande, muy importante. Me lleva mucho tiempo pensar en eso. Yo creo que las cosas que más me han gratificado ha sido jugar al fútbol. Y siempre haciendo la salvedad de que he jugado mal. He jugado mal en un país donde se juega muy bien. El corazón de los rosarinos se encuentra dividido en dos mitades irreconciliables debido al fútbol. Los fanáticos de Rosario Central, conocidos como canallas, y los hinchas de Newell's Old Boys o leprosos, mantienen una enemistad con la que conviven cotidianamente. ¿Cómo puede ser que yo me ponga tan mal cuando pierde Central, por ejemplo, o tan nervioso cuando juega Central, que uno se convierte en una especie de monstruo, a pesar de que yo soy de los que me morfo y me como las broncas y las frustraciones e incluso la demostración. La niñez de Roberto Fontana Rosa tenía otros bellos momentos, además del fútbol, y sucedían cuando regresaba del kiosco de diarios y se sentaba a leer las revistas de historietas que lo transportaban a otros mundos fantásticos y maravillosos. Tal vez ahí empezó a despuntar el gusto mío por el dibujo, que surge a partir del placer que a mí me causaba leer historietas, ¿no? O sea, no había un estímulo a partir de un familiar o de un amigo, de algún conocido que dibujara eso. Simplemente a mí me atraían las revistas de historietas de aventuras, que en aquella época sería el Rayo Rojo, el Puño Fuerte, después fue el Misteric, habrá aparecido el Paturucito, el Ricotipo, y yo intentaba copiar esos dibujos, ¿no? Y los dibujos que hacía él eran diminutos siempre, todos los dibujos eran chiquitos. Y él hacía los deberes y mientras hacía los deberes dibujaba. Pero siempre dibujó. Después guardaba en una cajita de zapatos todas las tiras, porque él hacía tiras. El humor gráfico no era visto como una posible salida laboral en las familias de clase media de la época. Hacia el año 1957, cuando terminó la escuela primaria, Roberto ingresó en el Instituto Politécnico Superior General San Martín por sugerencia de su padre. Claro, lo que pasa es que había una confusión, porque él sabía que en el industrial dibujaban, ¿no? Y entonces estaba chocho, en el industrial ahí dibujan, y resulta que era dibujo técnico. Y ese dibujo técnico era feroz, malo, era tremendo, había que estar midiendo todo. Voy a aparecer en el industrial y todo me resultó hostil. Yo estaba más cerrado todavía cuando era chico. Era un alumno que era una especie de vegetal en la clase. Yo ni hablaba ni emitía sonido como la jirafa, nada. Simplemente dibujaba en los márgenes. En tercer año aparece física más pesada, química, matemática, y yo me di cuenta que ahí se te había terminado todo. Roberto abandonó finalmente el colegio luego de repetir tercer año. Poco antes había comenzado el curso de los 12 famosos artistas que la Escuela Panamericana de Arte dictaba por correspondencia. La escuela estaba dirigida por el gran historietista italiano Hugo Pratt, quien se encontraba viviendo en la Argentina. Fontana Rosa sentía una gran admiración por sus historietas de la revista Misterix, especialmente el Sargento Kirk, que realizaba junto al guionista argentino Héctor Germano Oesterheld.
Hice ese curso y a mí me sirvió mucho. A mí me sirvió mucho porque me enseñó 2 o 3 cosas fundamentales que yo las sigo aplicando en el manejo del movimiento de una figura, etcétera, etcétera, ¿no? Él recibía el material, él dibujaba, preparaba todo y después lo mandaba todo por correo. Que a mí me parecía que era algo que no... Viste, todas esas cosas, cursos por correo, a uno le impresionan como que no van a andar, ¿no? Pero, bueno, en él anduvo. Gracias a su habilidad para el dibujo, Roberto Fontana Rosa consiguió un empleo en la agencia de publicidad de Roberto Reina. Hacía trabajos de cadetería mientras aprendía y colaboraba con la producción gráfica. Allí conoció a Roberto Mirtuono, quien trabajaba como creativo. Cuando llega Fontana Rosa a Reina, me encuentro con un flaco negro y mudo, que bueno, él venía a aprender. Y yo cuando veo sus trazos en el papel, que eran sorprendentes, me planteo realmente que le voy a enseñar a este tipo, porque ya tenía una expresión por sobre el común de las personas que estaban en esa edad, 16, 17 años, y de algún modo en que estaban incursionando en el dibujo. Con la salvedad que a mí el hecho de que un aviso vendiera o no vendiera me importaba un comino. Yo lo único que quería hacer era un dibujo lindo, que me gustara, etcétera, etcétera. Pero bueno, alcanzo un desarrollo dentro de la publicidad, empiezo a escribir textos publicitarios y empiezo a usar mucho más el humor, cosa que indudablemente a mí me gustaba. A mí me fascinaban las películas de Jerry Lewis y todas las cómicas, pero nunca lo advertí como algo que yo pudiera desarrollar. En 1968, mientras continuaba trabajando en publicidad para mantenerse económicamente, Roberto Fontana Rosa recibió una propuesta, la de ilustrar las tapas en colores de Boom, una revista de información general, creación rosarina del periodista Ovidio Miguel Lagos. El ambiente de la revista lo llevó a interesarse por la realidad política en un momento en que Argentina se encontraba bajo la dictadura militar del general Juan Carlos Onganía y en todo el mundo se vivían momentos de rebeldía. Entonces yo me empecé a inquietar y a preocupar y a tener cierta curiosidad de saber por qué me iban a romper la cabeza de un palazo algún día en la calle o me iban a tirar con un gas lacrimógeno desde 50 metros, como ocurría, y había que salir corriendo. Entonces decía, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Poco después, el negro Fontana Rosa comenzó a ocuparse también de la página humorística de Boom. Su primera obra fue un chiste político. El autor firmaba con las iniciales RAF, Roberto Alfredo Fontana Rosa. Pero no porque quisiera ocultarme, o tal vez sí. Había una cosa de inseguridad grande, ¿no? Pero aparte porque gráficamente un apellido tan largo como Fontana Rosa pesaba mucho en un dibujo tan elemental y tan esquemático. Luego del cierre de Boom, Roberto Fontana Rosa, ya convertido en humorista, colaboró con la revista rosarina Tinta. Allí apareció por primera vez un personaje llamado Ultra, en forma de historieta. Había como un embrión físico de lo que era después Boogie. O sea, Ultra también tenía una mandíbula muy grande, etcétera, etcétera, pero respondía a la parodia de James Bond y tenía como un tinte filosófico, digamos, que yo después abandoné, ¿no? En 1972, la ciudad de Córdoba fue el escenario donde nació la revista Hortensia, creación de Alberto Cognini y Cristóbal Reynoso, conocido como Crist. Con un estilo irreverente, Hortensia logró imponerse en Buenos Aires y llegó a tener una tirada de 100.000 ejemplares. Entonces empezó a ser muy usada en las radios de Buenos Aires. Se empezaban a repetir los chistes de Hortensia, fundamentalmente el no si voy, ¿no? Que un personaje le decía a otro, esto es tal cosa, y el otro decía, no, si voy a hacer tal otra. Y eso se empezó a repetir y la revista se empezó a difundir mucho. Por esa época, Fontana Rosa le envió a su amigo Crist una historieta como obsequio personal, sin saber que el protagonista trascendería los límites de la revista. Empieza el gran auge de Hortensia, la revista humorística cordobesa, y allí aparece primero una especie de proto de Inodoro Pereira, que luego se convertirá en el personaje, y también Boogie. Era una parodia de Harry el Sucio, del personaje de Clint Eastwood.
En aquella época recién aparecían las películas, ¿no? Y yo le puse Boogie el aceitoso, como le podría haber puesto cualquier otro nombre. Quería que sonara Harry el sucio o Boogie el aceitoso. Boogie tomé por el nombre de estos coches que suelen andar por la arena, ¿no? El aceitoso, no sé por qué. El negro se lo pasa a Cognini y Cognini le entusiasma y lo publica. La historieta era una sátira del género policial con mucho humor negro, cuyo protagonista, Boogie, era un mercenario desalmado, amoral y violento, sin cargo de conciencia alguna. Su fama llegó a los más recónditos lugares del mundo y más tarde fue publicado en diferentes países. Entonces había muchas cartas donde los lectores se quejaban porque era como, lo entendían como una apología de la violencia y una apología del sicario, que es un personaje indudablemente que en Colombia no es un dato menor. Yo decía que lo más preocupante eran las cartas a favor de Boogie, porque aparecían cartas donde decía, bueno, al fin un personaje que le pega a los negros, que le pega a las mujeres, que maltrata a todo el mundo. Hortensia fue también la cuna de otro extraño espécimen que pasaría a la historia y cuyo nombre se haría más famoso que el del propio Fontana Rosa. Eran los tiempos del auge del folclore y del plumín de Fontana Rosa surgió un personaje que parodiaba a la literatura gauchesca, Inodoro Pereira, el renegau. En primer momento había hecho como alguna referencia al Martín Fierro, aparecen escenas como sacadas del Martín Fierro, y poco a poco va derivando en otras cosas también de acuerdo a algunas respuestas del público, considerando que Hortensia era muy popular en esa época, ¿no? Entonces, en el cuarto o quinto capítulo, por así decirle, de Inodoro Pereira, él aparece llevándose a una mujer de un baile que por primera vez era nombrada como la Eulogia. Eulogia, la compañera de Inodoro Pereira, sufriría severos cambios a través del tiempo. Poco después aparecería un tercer personaje, el fiel Mendieta, la voz de la sabiduría y la filosofía, quien pasó a secundar al renegau, a pesar de que el sentido común indicaba que el compañero ideal del gaucho debía ser un caballo y no un perro. Yo digo siempre que la historieta es considerado un arte menor porque los cuadritos son muy chiquitos, son realmente menores los cuadritos, por más que uno lo agrande. Y es complicado meter un caballo en un cuadrito de historieta, o hay que alejar mucho la escena, etcétera, etcétera. Suelen aparecer, pero no es frecuente. Un perro es como un caballo chiquito en sus dimensiones, en sus proporciones. La gente está ante un personaje que tiene, digamos así, toda una prosapia criollista. Pero que es un personaje, digamos así, totalmente descentrado, porque puede hablar de los aspectos, diríamos así, más actuales de la comunicación o de la electrónica, ¿no? Puede hablar sobre cualquier tema. ¿Quién es Fontana Rosa? Con este título, Ediciones de la Flor, propiedad de Daniel Divinsky, publicó en 1972 la primera compilación de chistes del humorista rosarino. 2 años más tarde editó el primer volumen de la tira de Inodoro Pereira y poco después el de Boogie. Y ahí sí ya me convenzo de que había para mucho en los personajes y en el dibujante. No sabía que 32 años después seguiría publicándolo. A comienzos de la convulsionada década de 1970, el rosarino Roberto Fontana Rosa había creado a 2 personajes que se convertirían en sus compañeros durante los años más duros de la historia argentina. Con el tiempo, sus creaciones humorísticas experimentarían otros caminos, como los cuentos y la novela. Ojalá pudiera lograr que la gente se riera como yo me he reído con tantos, con el Negro Olmedo, con Les Luthiers, con Woody Allen, con Chaplin, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siento un enorme agradecimiento hacia esa gente, que es el mismo que de alguna manera yo veo en la gente que se acerca y me dice gracias por determinado chiste, ¿no?
Continuamos con otra edición de Documenta. Hoy te estamos poniendo al aire una biografía de Roberto Fontana Rosa. Lo que vas a ver a continuación tiene que ver con la consolidación de Fontana Rosa como artista popular, es decir, un éxito en la Feria del Libro, una participación muy pero muy interesante defendiendo el español y las malas palabras en el Congreso de la Lengua, y fundamentalmente el Roberto Fontana Rosa que surge como un personaje que puede pensar, dar opiniones, influirte en la vida y crear personajes como Buggy el Aceitoso o Inodoro Pereira. Entonces, segundo bloque, la vida de Roberto Fontana Rosa. A principios de la década de 1970, Roberto Fontana Rosa ya se dedicaba a lo que consideraba su vocación, el humor gráfico y la historieta. Con menos de 30 años, desde las páginas de la revista Hortensia se había hecho conocido en todo el país, y sus personajes, Inodoro Pereira y Buggy el Aceitoso, amenazaban con robarle el estrellato. Fue por esa época que el diario Clarín revolucionó la página de humor. Hasta ese momento, los periódicos argentinos importaban los chistes desde el exterior. Y Clarín decide cambiar por Dibujantes Argentinos, que no éramos ni mejores ni peores que los extranjeros, pero que empezamos a hacer humor sobre las cosas locales. Entonces esa fue la gran diferencia. Cuando se plantea ese cambio, el Negro Caloi ya estaba trabajando en Clarín, y un poco él nos hace la mano para que el Gordo Brócoli, el Negro Cris y yo aterrizáramos en Clarín en el año 73. Y bueno, desde el año 73 estamos publicando ahí, ¿no? Muchos humoristas que habían comenzado en Hortensia, como Beauty, Crist y Fontana Rosa, confluyeron en la contratapa de Clarín. Esta página funcionaba como una segunda tapa que tocaba los mismos temas que la primera, pero desde otra perspectiva. A fines de los años 70, Inodoro Pereira se incorporó a la revista dominical del diario, donde continúa hasta hoy. A partir de 1972, el Negro Fontana Rosa participó de otra experiencia renovadora en el humor gráfico argentino, la revista Satiricón, dirigida por Oscar Blota. En ella publicó historietas basadas en obras célebres de la literatura universal, como La Ilíada, Hansel y Gretel y La Isla del Tesoro. Satiricón estaba planteado y plantado como una revista de humor agresivo, y lo que podríamos llamar un poco ingenuamente, entre comillas, transgresor. El Satiricón ya deriva en otra serie de revistas, en Chau Pinela, El Ratón de Occidente, donde creo que ya Oscar no estaba el Tano Casioli, y finalmente en lo que a mi juicio ha sido en los últimos tiempos la revista más importante de humor, que fue precisamente Humor, ¿no? De una postura realmente muy importante durante toda la dictadura. El 24 de marzo de 1976, una junta militar encabezada por Jorge Rafael Videla instaló la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina, que dejaría un saldo de 30.000 desaparecidos y miles de exiliados. Entre ellos, numerosos intelectuales, escritores y humoristas. Muchos medios de comunicación dejaron de existir, como las publicaciones con las que había colaborado Roberto Fontana Rosa durante aquellos años. A partir de 1978, la revista Humor, dirigida por Andrés Casioli, se convertiría en el refugio de la cultura durante los llamados años de plomo. Yo muchas veces escuché, y después me sorprendía eso, de que los periodos dictatoriales son propicios para el humor, porque generan un humor muy sutil, etcétera, etcétera. Yo no coincido para nada en eso. Fue difícil publicar los libros de Fontana Rosa en época de censura y militares porque sus editores, mi mujer y yo, estábamos primero presos y después en el exilio. O sea que todo se hizo por correspondencia. Él mantuvo su fidelidad a la editorial a pesar de que podía haber pensado con cierta zozobra en sus intereses económicos. A pesar de la represión y la censura, otros artistas sobrevivían en la Argentina dictatorial.
El conjunto de instrumentos informales conocido como Le Luthier presentó por esos días en Rosario un espectáculo musical y humorístico de excelente nivel. Para mí fue un impacto muy grande. Me produjo una especie de conmoción, como de envidia, de decir, qué bueno lo que hacen estos tipos. En el grado de rigurosidad, de presentación, de estilo de humor. Pronto Roberto Fontana Rosa comenzó a trabajar con Le Luthier, una colaboración que duraría más de 20 años. Su rol en Le Luthier es colaborador creativo, que es un invento. En realidad él nos manda chistes para las obras que hacemos nosotros. Así es más o menos el vínculo y así empezó. Lo que siempre se mantuvo y que a mí me parece el logro que me alegra más es la relación. La relación con ellos, yo los quiero mucho, tengo una admiración absoluta por ellos y a todos individualmente los considero muy amigos míos, realmente amigos entrañables, ¿no? De los amigos que a uno le ha dado la profesión. Y eso no quita que hoy por hoy los voy a ver y yo me mato de risa. Te envío estos sonidos esperando te encuentres bien. Bien con B larga. Punto y aparte. La similitud entre el humorismo del Negro y de Le Luthier consiste en que somos un poco del mismo equipo, del mismo barrio, la misma frecuencia, digamos, nos nutrimos tal vez de lugares parecidos de la realidad. Al despuntar la década de 1980, Roberto Fontana Rosa decidió prescindir un poco de los personajes dibujados para contar sus historias. Incursionó en la novela con Bestseller, una sátira de las películas de espionaje de James Bond y su secuela, El Área 18. Bestseller, la novela que yo escribí, era una parodia de los bestsellers, al mismo tiempo era el nombre propio del personaje central, un sirio, porque era sirio, no sabría decirlo, que se llamaba Best Hama Seller. Seller de todas maneras tenía, si se quiere, un rasgo de verosimilitud con Peter Seller, un humorista conocido. En esa misma década, Roberto se casó con Liliana. De ese matrimonio nació Franco, el único hijo del Negro Fontana Rosa. Franco vive en Buenos Aires, es músico y a diferencia de su padre, no le gusta el fútbol. La experiencia de tener un hijo, al menos en mi caso y en la mayoría, reacomoda los valores. Los recuerdos que tengo es que era muy cariñoso, solíamos hacer peleas en la cama de mis viejos, hacíamos como luchas, combates así, nos poníamos nombres. En 1982, Roberto Fontana Rosa publicó El mundo ha vivido equivocado, un conjunto de divertidos cuentos, en su mayoría escritos en forma de diálogos casuales. El mundo ha vivido equivocado es el nombre de un libro y el nombre de uno de los cuentos, que es una fórmula habitual en mí. Y había sido el comienzo de una novela. Ese capítulo de dos amigos que están en el Cairo, en el bar El Cairo, y están fantaseando sobre mujeres, era el comienzo de una novela que después no prosperó, yo ya no le encontré cómo seguir. Y se convirtió en un cuento. El Cairo es quizás el más popular de los cafés de Rosario, y ello se debe a Roberto Fontana Rosa. Desde la década del 70, tiene lugar allí una reunión espontánea y masculina. Con una población estable de alrededor de una quincena de concurrentes, es también conocida como la Mesa de los Galanes. La suma de todos los integrantes de la mesa no hace uno, más o menos, apuesto para el sexo contrario, ¿viste? Entonces el Negro un día determinó que éramos galanes, pero porque él nos autodeterminó galanes, pero no, creo que es una ironía de la palabra, ¿no? Se ríen cuando nos ven, y estos son los galanes. Y yo repito que lo que me parece fantástico de este hábito, que entiendo que nos viene de los españoles más que de los italianos, es el hecho de que ahí siempre se habla de pelotudeces. O sea, aquella supuesta
apuesta a que las mesas de café donde uno trata de arreglar el mundo, al menos la nuestra, no se da, no hay conversaciones filosóficas, ni reflexivas. Por ahí se habla obviamente de política internacional, de política nacional, pero se habla mucho de fútbol, de mujeres, de cine y de jodas internas entre los componentes de la mesa. Eso le da un grado de relajación, un grado de flexibilidad. La Mesa de los Galanes sobrevivió a la dictadura militar del 76 y al cierre de El Cairo durante 2 años en la década del 90. En ese periodo la reunión se trasladó al bar La Sede. Muchas anécdotas que no fueron publicadas pero se escuchan por ahí tienen por protagonista al mismo Roberto Fontana Rosa. Pero la cosa es que estábamos todos, para entrar en calor estábamos todos corriendo y haciendo... Y yo jugaba para El Cairo, no jugaba para los arquitectos. Y en un momento yo cuento, y íbamos a sacar del medio nosotros, y el negro, le digo, negro, somos uno más nosotros. Y el negro me dice, hacete el boludo y seguí corriendo y decirle a todos que corran. Si te quedas quieto te cuentan. Luego de El mundo ha vivido equivocado, los asiduos concurrentes a El Cairo protagonizaron un sinfín de cuentos escritos por el negro Fontana Rosa. Uno de ellos lleva precisamente el nombre La Mesa de los Galanes, al igual que el libro que lo incluye. En ese bar se entremezclan las leyendas y la vida real de Fontana Rosa y sus amigos. Fue en El Cairo donde Roberto conoció a Gabriela May, su actual compañera. Bueno, se acercó, nosotros éramos un grupo de 4 o 5 mujeres y él se acercaba a hablar como se acercaba a otras mesas, ¿no? Bueno, de eso a mí siempre me sorprendió, me pareció maravilloso de él, digamos, la humildad. El retorno de la democracia en 1983 significó un profundo cambio en la vida cultural de los argentinos, además del regreso de numerosos escritores y humoristas exiliados. Ciertos temas desterrados de las páginas de humor volvieron con La Hora del Destape. A partir de 1984, Fontana Rosa participó en Fierro, una revista de experimentación temática y estética para intelectuales y amantes de la historieta. En uno de esos apuros para entregar, a mí se me ocurrió la parodia de los superhéroes. Estaba muy en boga todo el tema de la genética, entonces a mí se me ocurrió hacer un donante de esperma que se llamaba Sperman, que era una referencia directa a Superman, porque era simplemente suprimir una letra que, como casi todos los superhéroes, no precisamente Superman, tenía un acompañante que en este caso era un espermatozoide que se llamaba Germinal. Durante la década de 1980, Fontana Rosa comenzó a escribir cuentos sobre su máxima pasión, el fútbol. Y me doy cuenta que era un tema que estaba cercano a uno, que uno lo conocía desde el punto de vista del hincha o del jugador amateur, y que también es muy rico, de donde se demuestra el que es generoso, el que es abnegado, el que no lo es. Está fundamentalmente el conflicto de que hay que competir. Está el triunfo, está la derrota, como se dice usualmente, la gloria o devoto. En 1987 se publicó el volumen Nada del Otro Mundo, dentro del cual se hallaba el cuento 19 de diciembre de 1971, quizás uno de los días más felices en la vida del negro Fontana Rosa y de la mitad de los rosarinos. Aquel día, Central y Newell's, los dos equipos rivales de Rosario, se disputaron la semifinal del Campeonato Nacional de Fútbol. Aldo Pedro Poy convirtió a Central en el equipo vencedor, con un gol que quedó en la historia del fútbol de la ciudad y del país. Bueno, el gol fue un gol de palomita, que todo el mundo en la ciudad lo conoce, pero bueno, después se siguió festejando ya al primer año, en el año 72, que fue el primer aniversario del gol, ya se festejó y bueno, cada vez los festejos son mayores y van tomando mayor importancia, ya ahora se hacen en el exterior. Fontana Rosa unió su pasión por el fútbol y el humor en libros de cuentos como Puro Fútbol y No te vayas campeón. En el año 1994 fue contratado por el diario Clarín para comentar los partidos del Mundial que se jugaba en Estados Unidos.
El Negro creó el personaje de la hermana Rosa, una vidente que predecía los resultados de los encuentros. Yo creo que al Negro quizás lo empiecen a leer porque escribe sobre fútbol y después lo terminan leyendo porque lo que escribe es buenísimo. Tiene muchos libros de los cuales son muy buenos la mayoría. Entonces está su capacidad para escribir, su humor dentro de lo que escribe y no solamente es un dibujante con humor, yo creo que también es un gran escritor con humor. La producción literaria de Roberto Fontana Rosa es tan prolífica como la de humor gráfico. En 1985 se editó su tercera novela, La Gansada, protagonizada por la ricachona Amapola van der Hoven y un variopinto grupo de personajes. Continuó escribiendo libros de cuentos como El mayor de mis defectos, Una lección de vida, Te digo más, y usted no me lo va a creer. Algunos de ellos han sido llevados incluso al teatro. En España, Fontana Rosa cuenta con un gran número de seguidores. De Fontana Rosa aprecio muchas cosas, pero lo que más me sorprende es que Fontana Rosa sigue haciendo, después de tantos años de éxito, de estar publicado en España, porque muchos de sus libros, incluso los cuentos completos, tienen una inmensa edición hecha en España para la venta solo en España, que sigue siendo, como él dice en broma, un muchachito simple y sencillo. Fontana Rosa es un privilegiado, un genio, un tipo que ha encontrado un lugar único como humorista y como escritor, desde su personalidad normal, humana, modesta, fantástica. Año a año, los lectores de Fontana Rosa se presentan en una extensa cola en la Feria del Libro que se realiza en Buenos Aires. Esperan que el rosarino les firme un ejemplar y, en el mejor de los casos, les dibuje a Inodoro Pereira, a Mendieta o a Buggy. Pero yo lo dibujo más bien. Bueno, vos tenés más tiempo. Así largo. No sé más. Bueno, pero que joda, este es un dinosaurio petizo. ¿Sabes cuántos dinosaurios petizos había? Era los más bravos. Sos en obra de nosotros, muchos. Yo conozco uno que se llama José Luis. También se da el caso de que a mí me piden Mafalda, a mí me piden Clemente en la Feria del Libro, porque en el stand de La Flor atrás están los dibujos de todos los personajes. Y hay chicos que por ahí vienen desaprensivamente y lo toman como si fuera una heladería. Dicen, a mí, a ver, deme uno, deme un Clemente. Y yo le digo, mira, yo te dibujo Clemente, pero espera que venga el negro Caloi que te lo va a hacer mejor, pero si no yo te lo dibujo, ¿no? Y ahí uno percibe lo difícil que es dibujar más o menos bien un personaje que es de otro, aunque parezca sencillo. Pero después hay desde eventos de pasión, como el caso de una señorita colombiana de bastante buen ver, que por encima de la gente que lo rodeaba le gritó, Fontana Rosa, hazme un niño. Y él dijo, yo no dibujo, chicos. No, de verdad, dijo la chica. Y esto ya es como un extremo de pasión. Roberto Fontana Rosa tiene fama de trabajar mucho y tomarse muy en serio su oficio de humorista. ¿En qué se inspira? En la actualidad. ¿Considera que la Feria del Libro es un espacio importante para la literatura de los adolescentes? Sí. Por ahí yo trabajo más de lo que debería, porque tengo una especie de ansiedad de publicar, de sacar cosas. La rutina que yo fui armando paulatinamente, empíricamente, a través de mis necesidades y mis tiempos, me llevó a trabajar con un horario casi como si fuera un funcionario público. De todas formas, él es un tipo que en un punto, si se quiere, nunca termina de trabajar. Porque es como que vos te das cuenta que siempre está craneando, todo el tiempo está craneando. Por ahí estás hablando algo en un bar o algo así con él y él dice, espera, y agarra una servilleta y anota alguna frase o alguna cosa que se tiene que acordar para laburar. A pesar de contar con numerosas historietas, novelas y volúmenes de cuentos publicados, ciertos sectores académicos rehúsan incorporar a Roberto Fontana Rosa a los programas curriculares, por considerar la literatura humorística como un género literario menor. Es decir, ese desprestigio que tiene el humor
Y la raíz de ese desprestigio que creo que es sociopolítica, porque el humor fue siempre corrosivo, ¿no? Bueno, a ningún dictador le gustó el humor, ¿no? Fontana Rosa no es un simple costumbrista que sabe algo de fútbol, sino que es un tipo que está vinculado con ciertas vertientes de la vanguardia que eligieron no limitarse a un pequeño público. Acto de clausura del tercer Congreso Internacional de la Lengua Española. Para dar inicio, el escritor rosarino Roberto Fontana Rosa. El negro Fontana Rosa fue quizás el más sorprendido cuando fue invitado a participar del tercer Congreso de la Lengua Española que se realizó en Rosario en el año 2004. Eligió preparar su ponencia sobre un tema que siempre le interesó: las malas palabras. Me pareció un lindo tema, lo planteo como pregunta: ¿por qué son malas las malas palabras? ¿Por qué algunas de esas palabras son malas acá y no allá, o viceversa? El cambio en algunas palabras en el sentido que ya se aceptan, la inclusión en el vocabulario habitual o coloquial, lo irreemplazable a mi juicio de algunas palabras que tienen una fuerza y una gráfica que no tiene ninguna otra. Muchas veces le han preguntado a Fontana Rosa qué es exactamente la materia prima con la que trabaja: el humor. Y aparte hay algo que yo creo fundamental, que a veces puntualiza Serrat, ¿no? La importancia de reírse, la importancia de reírse, lo bueno que es reírse, ¿no? Una película cómica que te haga reír, por ahí te modifica el ánimo de una semana, de un mes. Te acordás de aquellas situaciones en que te reíste mucho con amigos. Hay amigos a los cuales uno los tiene muy cercanos porque sabe que se va a reír con ellos, ¿no? Va a compartir momentos de risa. El negro no, el negro es un tipo callado, un tipo observador. Por ahí tiene alguna salida que vos te das cuenta, las festejás y vos te das cuenta por dentro que lo que acaba de decir es una brillantez. A mí me ha pasado, pero no, el negro en lo cotidiano, dentro de lo que es el grupo de la Mesa de los Galanes, debe ser el personaje que menos habla. Si existe alguien que ha asumido la responsabilidad de hacer reír a varias generaciones de argentinos, ese es Roberto Fontana Rosa, padre de Inodoro Pereira, Buggy el Aceitoso y tantos otros personajes de chistes, cuentos y novelas. Inventor de un estilo personal, sus creaciones se encuentran entre las más brillantes de la historia del humor de todos los tiempos. Sin embargo, él insiste en ser considerado simplemente como el negro Fontana Rosa, un humorista de Rosario, Central. Yo me considero un privilegiado absoluto de poder vivir y ganarme la vida de esto, que es una cosa que yo hice desde chico porque me gustaba y me sigue gustando, con la diferencia de que ahora me pagan para hacerlo, ¿no? Pero entiendo que no le voy a cambiar la vida a nadie, ni pretendo tampoco, ¿no? Repito, procuro, ojalá que la gente se ría con el producto mío, ¿no? Me doy muy bien pagado, muy satisfecho con eso. Es como yo. Amor canalla, eso eres tú. Me quiero beso de ingratitud por adorarte. Tan triste estoy que fui a la cancha de News All Boys. Después de ver el documental de Roberto Fontana Rosa, después de analizar su obra literaria, sus caricaturas, sus ideas, uno llega, por lo menos para mí, a una conclusión muy simple. El tipo fue siempre fiel a sí mismo. Desde que surgió, no sé, en la revista Hortensia, cuando fue conocido aquí en la Capital Federal, cuando fue masivo con sus novelas o con las contratapas de Clarín, el tipo no perdió su identidad.
siguió viviendo en Rosario, siguió siendo hincha de Rosario Central, siguió acordándose de El Cairo, de amar el fútbol, de entender la naturaleza de la vida, en fin, de ser el mismo, Roberto Fontana Rosa. Me parece que eso es lo que uno debe rescatar siempre de un artista, de un creador, que de alguna manera te acompaña en la vida y también te va formando, porque vos lo lees y parte de su pensamiento se va incorporando a tu propia dialéctica o a tu propio pensamiento. En fin, creo que es un personaje para resaltar, para considerar, para respetar, sin ninguna duda. Chau, hasta la semana que viene.